Hola, bienvenidos a Uno a Converno. En este video vamos a aprender a derivar las funciones hiperbólicas en complejos. La primera, si yo tengo f de z igual a el seno hiperbólico de z, entonces, ¿cuál es la derivada del seno hiperbólico de z? ¿Cuál es su derivada? Entonces, la definición del seno hiperbólico. F de z es e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Esto es el seno hiperbólico, ¿no? La definición del seno hiperbólico de z. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Simplemente es un medio por la derivada de la función, o sea, sería un medio, la derivada de e a la z, e a la z. La derivada de e a la menos z es menos, con este menos me queda más, ¿no? La derivada de e a la menos z es e a la menos z por la derivada interna que es menos 1, con este menos me queda más. Y esto no es otra cosa que el coseno hiperbólico de z. Entonces simplemente la derivada del seno es el coseno hiperbólico de z, ¿no? Vamos, y entonces aquí podemos calcular muchas derivadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo f de z igual a el seno hiperbólico de 3z, entonces aplicamos la derivada de una compuesta. Entonces la derivada simplemente va a ser ¿cuál? La derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico de 3z por la derivada interna que vale 3, ¿no? B. Si yo tengo f de z igual a seno hiperbólico al cuadrado de z a la cuarta más 1. El ángulo es z a la cuarta más 1 y la función está elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada? Entonces, la derivada simplemente va a ser el 2 por el seno hiperbólico a la 2 menos 1, evaluada en el ángulo, por la derivada del seno hiperbólico, que simplemente es el coseno hiperbólico en el ángulo, ¿no? Por la derivada interna, o sea, la derivada de z a la cuarta más 1, que es 4z al cubo. Y ahí está la derivada de esa función aplicando derivada de compuesta, ¿no? Bueno, la segunda. ¿Cuál es la derivada del coseno hiperbólico? Coseno hiperbólico. 2. Si f de z vale coseno hiperbólico de z, entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces escribimos la definición del coseno hiperbólico. Si f de z es el coseno hiperbólico, recordemos que el coseno hiperbólico es e a la z más e a la menos z sobre 2. ¿Cuál es la derivada del coseno hiperbólico? Pues es la derivada de esto, ¿no? O sea, la derivada simplemente va a ser un medio. La derivada de e a la z es e a la z. La derivada de e a la menos z es e a la menos z por la derivada interna, que es menos 1. O sea, es menos e a la menos z. Y esto no es otra cosa que el seno hiperbólico de z. Entonces, la derivada del coseno hiperbólico de z, pues es el seno hiperbólico de z. ¿De acuerdo? 3. ¿Cuál es entonces la derivada de esta función? Tangente hiperbólico. ¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica de z? Entonces, la tangente hiperbólica de z la escribimos como seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico y aplicamos la derivada de un cociente. Entonces, f de z vale tangente hiperbólica, que es seno hiperbólico de z sobre coseno hiperbólico de z. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de un cociente. Entonces, simplemente es el denominador al cuadrado
coseno hiperbólico al cuadrado de z. El denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador es coseno hiperbólico. Por coseno hiperbólico me queda coseno hiperbólico al cuadrado de z. Menos el numerador por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es el seno hiperbólico. O sea, simplemente me queda el seno hiperbólico al cuadrado de z, porque la derivada del denominador es seno hiperbólico por el seno hiperbólico al cuadrado. Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es 1. Propiedades de las hiperbólicas, ¿no? En complejos, 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado de z. Y esto no es otra cosa que secante hiperbólica al cuadrado de z. O sea, la derivada secante hiperbólica al cuadrado de z, ¿no? ¿Vamos? 4. Si f de z es cotangente hiperbólica de z, recordemos que esto es coseno hiperbólico de z sobre el seno hiperbólico de z. Entonces, su derivada, la derivada de un cociente, ¿no? El denominador al cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado de z. El denominador por la derivada del numerador. Entonces, el seno hiperbólico por la derivada del numerador, que es el seno hiperbólico. Entonces sería el seno hiperbólico al cuadrado de z. Menos el numerador por la derivada del denominador, o sea, coseno hiperbólico por coseno hiperbólico. Ahora, el numerador es menos este que vale 1. Entonces, simplemente esto es menos 1 sobre el seno hiperbólico al cuadrado de z. Y entonces, ¿la derivada cuánto vale? Esto es cosecante hiperbólica al cuadrado con signo menos. O sea, simplemente es menos cosecante hiperbólica al cuadrado de z. Cinco. Si f de z vale secante hiperbólica. Secante hiperbólica. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Entonces, vamos. La secante yo la puedo escribir como 1 sobre coseno hiperbólico de z. Entonces, su derivada, vamos, su derivada. ¿Cuál es? Entonces sería el denominador al cuadrado, voy a escribirlo por aquí. Coseno hiperbólico al cuadrado de z. El denominador por la derivada del numerador, que vale 0. Menos el numerador por la derivada del denominador, que es el seno hiperbólico de z. O sea, esto es menos seno hiperbólico de z sobre coseno hiperbólico de z por 1 sobre coseno hiperbólico de z. Entonces la derivada de la secante hiperbólica es menos tangente hiperbólica, o mejor, menos secante hiperbólica de z por tangente hiperbólica de z. Y en forma muy análoga, la cosecante la escriben como 1 sobre el seno hiperbólico y la derivada de un cociente, ¿no? Forma análoga, calculen la derivada de la cosecante hiperbólica de z. Hasta pronto.